Yo soy Naum Plata, les voy a dar el tema de enfermedad vascular cerebral. El tema va a estar coordinado por el profesor Mejía, que se va a incorporar con nosotros un poquito más adelante. Y bueno, vamos a iniciar con la definición. Y tenemos primero los conceptos generales, ¿no? La enfermedad vascular cerebral va a ser una alteración neurológica que se caracteriza por una aparición brusca, generalmente sin aviso y con síntomas de 24 horas o más. Así a términos generales podemos dividirlo en hemorrágico e isquémico, pero como podemos ver en esta tablita, pues tenemos más subdivisiones, ¿no? Dentro de estas divisiones, la más común es la isquémica, es alrededor del 80% de los casos. Tenemos la hemorrágica, que es del 15 al 20% de los casos, y también se menciona que hay una de trombosis venosa cerebral. En esta bibliografía menciona que es menor al 5%, en otras refieren que va del 1 al 3%. Entonces, las dos principales es isquémica y hemorrágica, y vamos a irlas tratando a lo largo de la exposición. La epidemiología general de los eventos vasculares va en México de 118 personas por cada 100.000 habitantes al año. Tiene una tasa de mortalidad de 28.3 por cada 100.000 habitantes y constituye la segunda causa global de muerte, alrededor del 9.7%, de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medianos y bajos. Su tasa de recurrencia a 2 años va del 10 al 22%, y se calcula que para el año 2030 su incidencia va a incrementar hasta un 44%. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para esta entidad? Tenemos diferentes, ¿no? Los no modificables, tenemos la edad, en la que nos dice que a mayor edad, mayor riesgo. El sexo, que se presenta en mayor frecuencia en hombres que en mujeres, y las razas de los afroamericanos suelen tener más predisposición hacia esta enfermedad. También tenemos factores contribuyentes como el alcoholismo, tabaquismo, la inactividad física y la obesidad. También factores modificables como la presión arterial alta, la diabetes mellitus y los niveles de colesterol elevados. Ahora, vamos a empezar con los hemorrágicos y específicamente el subtipo de hemorragia intracerebral. ¿Y qué es esto? El tipo hemorrágico se define como la presencia de síntomas neurológicos que se presentan de forma abrupta, como cefalea, náusea, vómito, deterioro de la vigilia, afasia o hemiparesia, y que se corrobora con estudios de imagen. Estos van a representar del 10 al 15% de todos los eventos vasculares cerebrales. La incidencia es de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes por año, y esta incidencia se va a duplicar cada 10 años después de los 35. Es decir, que por ejemplo a los 45 años va a haber una incidencia de entre 20 a 40 casos. Tiene una morbimortalidad elevada. Ahí va a entrar Carlos. Tiene una morbimortalidad elevada. Solamente el 38% de los casos sobrevive al pasar un año, mientras que el 30% logra ser independiente a los 3 meses. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a ver su etiología? Las principales causas vamos a tener de la hemorragia, vamos a tener que se pueden dividir en primarias y secundarias. La más importante dentro de todas es la primaria, que es la hipertensiva, ya que alrededor del 91% de los pacientes están hipertensos al momento de manifestar el evento, y 70% son hipertensos conocidos y mal controlados. Pero también tenemos otras etiologías, como es la angiopatía amiloide o en las hemorragias secundarias. Tenemos que puede ser traumática, aneurismática, diferentes, ¿no? Incluso algunos drogas como la cocaína o las anfetaminas nos pueden llevar a la hemorragia intracerebral. Y también tenemos una etiología probable que está relacionada tanto a la edad como a la localización. Por ejemplo, en pacientes jóvenes el sitio más común es lobar, y la etiología más probable es una malformación vascular. En aquellos pacientes mayores de 75 años que no son hipertensos, el sitio es lobar y la etiología más probable es amiloidea. Pero como les comentaba, la más común es la hipertensiva, y por ejemplo se puede ver tanto en adultos como en jóvenes, que puede afectar los ganglios basales, y por ejemplo en los adultos va del 78 al 88% y en los jóvenes un 11%, ¿no? Más adelante vamos a ir tratando cada sitio a partir del cuadro clínico, y mientras tanto vamos a ver la fisiopatología. Ahora, ¿cómo se va a ir generando? Vamos a iniciar con una degeneración de la capa media y de la muscular. Esta va a tener una hialinización de la íntima, y va a haber una formación de microhemorragias y trombos intramurales
los cuales nos va a llevar a una formación de los llamados microaneurismas de Charcot-Bouchard. Estos se van a formar principalmente en aquellos sitios donde haya un mayor estrés mecánico, que es principalmente en los sitios de bifurcación. Después nos va a conllevar a la ruptura de la pared de las pequeñas arterias penetrantes, lo cual nos va a llevar a una extravasación de sangre y va a provocar un isquemia y un efecto en masa. Como tal, el isquemia nos va a provocar una muerte glial y neuronal por apoptosis e inflamación, y el efecto en masa nos va a conllevar un aumento de la presión intracraneal. ¿Qué cuadro clínico vamos a tener? Lo principal es que es de inicio súbito y va a depender del territorio que se vea afectado. En hemorragia putaminal vamos a tener hemiplegia, vómitos, y van a tener una cefalea que puede preceder a la hemorragia, parálisis facial central, si el lenguaje se ve afectado, con habla arrastrada o afasia. Vamos a tener los signos de signo de Babinski, puede tener confusión y coma, y esto es principalmente por la compresión de la parte alta del tallo cerebral. En hemorragia talámica vamos a tener un déficit sensitivo contralateral que abarca todo el cuerpo principalmente, pero también puede haber anisocoria con ausencia de reflejo fotomotor, ptosis palpebral y miosis unilateral. Cuando esta hemorragia es de gran tamaño, también nos puede manifestar hemiplegia o hiparesia, y cuando hay lesiones del hemisferio dominante puede ocurrir afasia fluida. Cuando la hemorragia es protuberancial, vamos a tener cuadriplegia, coma, pupilas mióticas, hiperventilación de origen neurógeno, y esta se dice que es la más grave de todas las hemorragias. Y cuando ocurre una hemorragia lobar va a depender del lóbulo que se vea afectado. Por ejemplo, el lóbulo occipital nos va a dar una hemianopsia homónima, contralateral con conservación de reflejo fotomotor, una afectación al lóbulo temporal, la hemianopsia es parcial y se acompaña de afasia fluida. Cuando afecta el lóbulo frontal, provoca hemiplegia contralateral, predominio de cara y miembro superior y afasia motora. Y en el lóbulo parietal, el déficit sensitivo contralateral es el signo cardinal. Vamos a tener también hemorragias a nivel del cerebelo, y estas van a tener como síntomas principalmente cefalea, vómitos, rigidez de nuca y estupor. Si el hematoma se extiende hacia el tronco, también se va a añadir hemiparesia, parálisis facial y desviación vertical conjugada de los ojos, como se puede ver en la imagen. También puede darnos vértigo, ataxia, con incoordinación de un hemicuerpo sin hemiplegia. Y, por ejemplo, en este esquemita nos da un resumen de lo que les acabo de mencionar, pero este es a partir de las arterias que se vean afectadas. Por ejemplo, en la arteria cerebral anterior, si afecta el área motora y premotora, nos va a dar una parálisis espástica contralateral. Si afecta la corteza somatosensorial, pues nos va a dar una hipoestesia contralateral. Y si afecta en la corteza prefrontal, pues nos puede dar mutismo, abulia, memoria o reflejos arcaicos. En el caso de que se afecte la arteria cerebral posterior, puede afectar la corteza visual primaria, nos puede dar hemianopsia homónima contralateral con respecto macular o una ceguera cortical. Si afecta el tálamo, nos va a dar un síndrome talámico. Si afecta la arteria cerebral media, pues puede afectar a la área motora y premotora. Y bueno, así todo este esquemita, ¿no? Que pues lo pueden leer, y realmente es más o menos lo mismo que les fui mencionando en las diapositivas anteriores. Una manera de valorar de manera prehospitalaria el evento vascular cerebral es a partir de la escala Cincinnati, la cual nos dice que si se manifiesta uno de estos 3 síntomas, con cualquiera de estos, hay una posibilidad del 72% de que se trate de un evento vascular cerebral. Y es importante referirlo a un medio hospitalario porque el tratamiento oportuno agudo es primordial, que es con bueno, se lo voy a mencionar ahorita más adelante. Y desviación los síntomas que vamos a valorar va a ser la desviación de la comisura labial, debilidad de la extremidad superior y alteración del habla o habla arrastrada. Otras maneras que tenemos para apoyarnos para el diagnóstico son con los estudios. El principal estudio que tenemos es la tomografía, y esta es el estudio de elección, tiene una alta sensibilidad y especificidad. En este podemos observar manifestaciones a partir de las 6
Antes de eso suele mostrarse una tomografía completamente normal. Y también va a ir evolucionando a partir del tiempo, que como vamos a ir viendo la tomografía. Aquí en esta gráfica pueden ir viendo cómo es que se va a ir viendo una caída de la densidad que es aproximadamente a 1.5 unidades Hounsfield por día. Hay otros estudios que nos pueden ayudar al diagnóstico, como es la angiografía, y esta nos ayuda más que nada para aquellos diagnósticos que no sean de localización habitual o que sean de una etiología no muy común, como puede ser la malformación arteriovenosa o aneurismas. Esta va a estar indicado especialmente en jóvenes o cuando no se identifica su etiología. Y la resonancia magnética, esta va a ir también, tiene alta sensibilidad y especificidad y va a ir también evolucionando la forma en que vemos esta resonancia en base al tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un hematoma hiperagudo, que es en el tiempo menor a un día, podemos encontrar en T1 una imagen isointensa y en T2 una imagen hiperintensa, como se pueden ver en las imágenes. Cuando tenemos un hematoma agudo, que va del primer al tercer día, podemos tener en T1 una imagen que va de hipointensa a isointensa, y en T2 vamos a ver una imagen hipointensa, como pueden ver en estas imágenes de abajo, ¿no? Ahora, cuando el hematoma ya es subagudo tardío, que es del tiempo de 8 a 14 días, vamos a encontrar en T1 una imagen hiperintensa y en T2 también se va a ver hiperintensa. Y ya cuando nuestro hematoma sea crónico, que es un tiempo mayor a 14 días, ya vamos a encontrar en T1 ya de manera hipointensa, aunque aquí en esta imagen se ve todavía un poco hiperintensa, pero en el centro ya se logra ver hipointensa y en algunas partes isointensa. Y en T2 ya la vamos a encontrar hipointensa, como se ve igual en la imagen, ¿no? Y el objetivo principal del tratamiento es reducir la presión intracraneal y prevenir complicaciones. Hay unas medidas generales que se van a dar para todos los eventos vasculares cerebrales de manera aguda, que son cuidado de la vía aérea, monitoreo cardíaco, soluciones salinas. Bueno, todas las que vienen aquí en este cuadrito, lo principal es el manejo de la presión arterial. Se menciona que debe ser tratada a partir de 185 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o de 110 en la diastólica. Debe de controlarse la glucemia, incluso en pacientes que no sean diabéticos, y esta se va a controlar a partir de 140 miligramos. También se le puede dar una profilaxis para la trombosis venosa periférica, y se recomienda la movilización temprana y la rehabilitación temprana, ¿no? Para mejorar el pronóstico de nuestro paciente. También hay un tratamiento quirúrgico, que este se sugiere solamente en pacientes jóvenes con un hematoma, ya sea que sea un hematoma muy superficial, que tenga menos a 1 centímetro de profundidad, pero es necesario que tenga un deterioro neurológico grave, o cuando la hemorragia es a nivel cerebeloso, tiene que ser mayor a 3 centímetros con estado neurológico deteriorado. También en aquellas que sean secundarias a la ruptura de aneurisma o malformaciones arteriovenosas o angiomas cavernosos. Esto es especialmente en aquellos pacientes que tengan una expectativa de vida muy favorable y de igual manera que tengan lesiones accesibles, ¿no? Está contraindicada en aquellos pacientes que tengan un volumen de la hemorragia menor a 10 mililitros o con un déficit neurológico mínimo, en pacientes que se encuentran en coma profundo, es decir, en aquellos que estén en coma en escala de Glasgow menor a 8, o en aquel hematoma que se encuentra a nivel de tronco cerebral, ¿no? Ahora, en el otro subtipo del EBC hemorrágico, que es en el de hemorragia subaracnoidea, ¿cómo se va a definir? Este es fácil. Su definición es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Va a representar en el 80% de los casos, ahí. Y su epidemiología representa entre el 4 y el 7% de todos los CBCs.
Tiene una alta morbimortalidad, el 45% de los pacientes fallecen en los primeros 30 días y el 50% de los supervivientes evoluciona con secuelas irreversibles. Y su incidencia es de 10.5 casos por cada 100.000 personas y afecta principalmente a aquella población menor a 65 años. ¿Qué factores de riesgo tiene? Bueno, los principales es igual que los que había mencionado antes, como es la hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo, el etilismo intenso y antecedentes en familiares de primer grado con hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál va a ser su etiología? En el 80% de los casos, principalmente va a ser secundario a la ruptura de un aneurisma saccular, como ya había mencionado, pero también se puede deber a la ruptura de malformaciones, de aneurismos micóticos, a disección de arterias intracraneales, coagulopatía y vasculitis. Y hay varias otras, pero estas son las principales. ¿Dónde se van a localizar entonces nuestros aneurismas? Bueno, van a ser principalmente en la circulación anterior. Esto va del 80 al 90% de los casos. Y se va a manifestar principalmente en las bifurcaciones arteriales. En la circulación posterior solamente son frecuentes en la arteria basilar y un 15% de los casos van a tener aneurismas múltiples. Ahora, es importante conocer la localización debido a que existe un riesgo anual de ruptura en base a tanto el tamaño como la localización, si es anterior o es posterior. Lo más importante aquí es que los aneurismas en la circulación anterior menores a 7 milímetros tienen un riesgo del 0% de ruptura, entonces esto va a ir ligado al tratamiento que se les va a mencionar más adelante, y en aquellos que ya estén mayores a 25 milímetros en la circulación anterior, pues ya tienen un 40% de posibilidades de ruptura y en la circulación posterior hasta un 50%. Entonces ya requieren ya van a requerir tratamiento o una vigilancia muy estrecha. Ahora vamos a ver la fisiopatología, cómo se va a ir llevando a cabo la formación del aneurisma hasta su ruptura. Vamos a tener primero un aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Esto es principalmente, como hemos visto, a la hipertensión. Y esto nos va a llevar a cambios en la remodelación de los vasos. Va a haber una dilatación y cambios en el grosor de la pared. Se va a ir estrechando esta pared, se va a ir haciendo más delgada. Esto va a generarnos como tal ya una dilatación. Va a haber una zona de impacto, lo cual va a provocar que el flujo sanguíneo mismo vaya provocando que se vaya debilitando más esta pared. Este impacto se va a provocar principalmente en el área del segmento distal del cuello del aneurisma. El flujo sanguíneo también se va a ver modificado por este mismo impacto. Va a pasar de un flujo laminar alto a un flujo turbulento y bajo. Y el contenido sanguíneo poco a poco va a ir permaneciendo estático dentro del aneurisma saccular. Esto va a favorecer la adhesión de leucocitos y plaquetas al endotelio, las cuales van a predisponer a la exposición de moléculas de adhesión celular y citocinas. Esto va a promover la facilitación de infiltración de polimorfonucleares a la pared y estos van a secretar metaloproteinasas, elastasas y citocinas. Estos van a favorecer la remodelación excéntrica y se va a llevar un ciclo vicioso, porque una vez que se llevó acá, regresamos acá, vamos a tener entonces otra vez cambios en la remodelación excéntrica y se va a ir cada vez adelgazando más y más y más la pared hasta que finalmente ocurra la ruptura. Manifestaciones clínicas vamos a tener, bueno, lo más importante en esta entidad es que va a tener una cefalea severa de inicio súbito, la cual el paciente va a referir como la peor de su vida. Puede ir acompañada de náuseas, vómito, fotofobia, alteración de la conciencia, signos meningeos, parálisis del tercer o sexto nervio craneal, paraparesia, pérdida del control de esfínteres, fabulia. Esto es principalmente en la afectación de la arteria comunicante anterior, y en la arteria cerebral media se va a dar principalmente los síntomas de combinación de hemiparesia, afasia, negligencia visual especial, afasia de negligencia visual especial. En cuanto al diagnóstico, se menciona en la bibliografía que no logra diagnosticarse hasta en el 50% de los casos en la primera valoración.
40% presentan síntomas precedentes como cefalea centinela o en estallido, con duración de minutos a horas en semanas previas. La tomografía nos va a confirmar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea desde las primeras 12 horas en todos los casos, en el 93% entre las 12 a 24 horas y en 50% en los 7 días posteriores. La angiografía cerebral es el estándar de oro para detección de aneurismas. Como les había mencionado, la tomografía es para como tal el evento, pero la angiografía es para los aneurismas. Y la punción lumbar se va a realizar en aquellos diagnósticos que no se hayan podido realizar ni con tomografía ni con angiografía, pero aún así se tenga una alta sospecha de hemorragia subaracnoidea. Y para ello realizamos entonces una punción lumbar en la cual vamos a encontrar eritrocitos y xanthocromía, y con esto ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a ver la hemorragia subaracnoidea en la tomografía? Para esto nos vamos a apoyar de la escala de Fisher, que esta nos va a ayudar a clasificarla. En el grado 1 vamos a tener que no hay evidencia de sangrado. Como pueden ver en la imagen, pues se encuentra de manera normal. En el grado 2 ya vamos a tener sangre difusa fina con una capa de 1 milímetro medido verticalmente. En la 3 vamos a tener un coágulo grueso cisternal mayor a 1 milímetro medido verticalmente. Y en la 4 ya tenemos como sangrado difuso. Y también nos podemos apoyar de otras valoraciones, como es la escala de Hunt y Hess. Esta nos va a ir valorando nos va a ir como tal catalogando a partir de los síntomas o el pronóstico, ¿no? Vamos a tener que en el 1, que es asintomático, con una leve cefalea y discreta rigidez nucal, va a tener de un 5 a 15% de mal pronóstico. Y esto va a ir escalando hasta el grado 5, donde ya tenemos un paciente que en coma profundo, rigidez de descerebración y una apariencia moribunda que ya tienen un 75 o un 90% mal pronóstico, ¿no? Ahora, ¿qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? En el caso de que el aneurisma se encuentre sin romper, vamos a tener, primero, hay que valorar qué tipo de aneurisma es. En caso de que sea un aneurisma intracavernoso, no va a requerir tratamiento. Y en aquellos aneurismas menores de 5 a 7 milímetros, en la circulación anterior, deben vigilarse pero no tratarse, que es lo que les mencionaba, salvo la arteria comunicante anterior, que debe tratarse a partir de los 5 milímetros. Y cuando es en la circulación posterior, deben tratarse los aneurismas a partir de 5 milímetros. En aquellos aneurismas que se encuentran de 5 a 7 milímetros, pero que se encuentran en personas menores de 60 años, deben tratarse, salvo algunas excepciones. Y aneurismas de 10 a 12 milímetros o más deben tratarse en personas hasta los 70 años y de manera individual por encima de esa edad. Ahora, el tratamiento que se le va a dar al aneurisma sin romper va a ser uno de estos dos, que es el del manejo con terapia endovascular. Van a ver la imagen y el por qué. Y para el aneurisma roto se pueden dar ambos. El clipaje quirúrgico, que es el que se considera la mejor opción de los aneurismas con cuello ancho. Esta como tal simplemente va a ser poner un clip que va a excluir al aneurisma de la circulación, y estos tienen una menor tasa de resangrado y de complicaciones con una mayor tasa de oclusión completa, que es este de aquí. Y vamos a tener el manejo con terapia endovascular, que se prefiere en los pacientes ancianos con aneurismas de la circulación vértebro-basilar o de localización profunda. Se realiza con coils que se depositan por catéteres en el aneurisma para excluirlo de la circulación. Igual se puede utilizar tanto en roto como en abierto, y es este de la imagen, ¿no? Como tal, igual su función va a ser excluir el aneurisma de la circulación. También hay un riesgo de segunda hemorragia que es importante valorarlo, y se atribuye a la fibrinólisis del coágulo alrededor de la primera ruptura del aneurisma. Este resangrado puede ocurrir ya en las primeras 24 horas en el 4% de los casos y hasta en el 20% en los 10 a 14 días consiguientes. Y el riesgo de nueva hemorragia es del 30% en el primer mes y de alrededor del 50% durante el primer año en los aneurismas no tratados. Ahora,
El evento isquémico, vamos a ver, ¿cuál es su definición? Es, de tipo isquémico tenemos que ser... ¿tienen alguna duda del hemorrágico antes de pasar al isquémico? No, no, hasta ahora no. No, No, adelante, sigue, amigo. sigue. No, amigo. Va bien. Ok, entonces continuamos con el isquémico. Su definición, vamos a tener, se define como la presencia de síntomas neurológicos como déficit motor o sensitivo, disartria, afasias, vértigo, alteraciones visuales, como neurosis con más de 24 horas de duración, corroborado con estudio de imagen mediante tomografía computarizada de cráneo y o resonancia magnética. Esto como tal va a ser la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, que es uno de los subtipos, que es el ataque isquémico transitorio, o permanentes, lo que implica ya un daño neuronal irreversible. Esto es igual para que vean la clasificación. Como ven, el isquemia cerebral transitoria solamente es un 20% de los casos y no nos va a causar daño permanente, y el infarto cerebral va a ir todavía a una subclasificación más y la vamos a ver más adelante. La isquemia cerebral transitoria es aquella que es focal, temporal, que da como resultado déficit neurológico sin infarto agudo o pérdida permanente de la función. Se establece un tiempo de duración de los síntomas no mayor a 60 minutos y va a tener una recuperación espontánea y va a tener estudios de imagen sin evidencia de lesión, pero va a ser importante para otro tipo de ataque isquémico, ya de tipo infarto. Vamos a ver más adelante, que puede ser, por ejemplo, en el infarto de carótida, por eso es importante esto. Y a ello tenemos esta herramienta de evaluación, que es para ver en aquellos pacientes que tienen, para valorar el riesgo en los primeros 2 días después del ataque transitorio y ver si el riesgo que tiene para que evolucione en ya en un accidente cerebral vascular isquémico propio, ¿no? Y tenemos que es la escala ABCD2. Esta va a valorar la edad, la presión arterial, manifestaciones clínicas, la duración y si tiene diabetes nuestro paciente. Y de acuerdo al puntaje que obtengamos, vamos a tener que aquellos pacientes que tengan de 1 a 3 puntos van a tener un bajo riesgo. En aquellos que tienen un puntaje de 4 a 5 puntos van a tener un riesgo moderado, y en aquellos pacientes que tienen un puntaje de 6 a 7 van a tener ya un alto riesgo. Que pues es un riesgo alto ya es aquel que tiene un riesgo de accidente cerebrovascular de 2 días, en 2 días de 8.1 o a 7 días de 11.7%, ¿no? Ahora sí ya podemos ver el evento isquémico, es el infarto cerebral y el subtipo de infarto cerebral propiamente. ¿Qué es el infarto cerebral? Bueno, es un evento cerebrovascular causado por un proceso de isquemia durante el cual muere parte de la masa encefálica debido a una carencia duradera de la irrigación sanguínea. La causa de la isquemia es la oclusión del sistema arterial cerebral. Y por esto vamos a ver su fisiopatología. Es muy sencilla, ocurre la oclusión del vaso cerebral, hay una consecuente obstrucción de flujo sanguíneo, se desencadena una cascada de eventos bioquímicos que inicia con la pérdida de energía y de nutrientes y por consiguiente va a terminar en la muerte neuronal. Después del momento de que ocurre la oclusión, en el núcleo central se rodea por un área de disfunción causada por alteraciones metabólicas o iónicas, pero es importante aquí resaltar que tiene una integridad estructural conservada. A esto se le denomina penumbra isquémica. Esta es un área que tiene posibilidades de recuperar sus funciones, pero igual no es como 100% seguro que las vaya a recuperar. Y este tipo todavía se puede dividir en más subtipos y para ello tenemos la clasificación de Toast, que la va a clasificar por la etiología y vamos a tener que la divide en 5 subtipos. La que es debida a aterosclerosis de grandes arterias, aquella que es debida de origen cardioembólico, cuando ocurre por oclusión de vasos pequeños, de otra etiología determinada, pero que sea conocida, y aquellos que es de etiología indeterminada. Aquellos que son de etiología indeterminada solamente van a ser aquellos que tengan 2 etiologías potenciales, pero que no se haya corroborado ninguna. Aquellos que tengan una evaluación negativa, es decir, que no tengan etiologías potenciales, y aquellos en los que no se pueda realizar una evaluación completa.
Ahora, el cuadro clínico va a depender de la arteria que se vea afectada. Vamos a ir viendo arteria por arteria y vamos a ir viendo qué signos y síntomas nos puede ir causando. En la arteria cerebral anterior nos puede causar paresia o parálisis de la pierna del lado contrario, con síndrome de motoneurona superior en ese miembro, así como una variedad de alteraciones sensitivas. Cuando se ve afectada la arteria cerebral media, vamos a tener que ver qué división afecta, qué parte. Si afecta la división superior, va a causarnos hemiparesia contralateral que no afecta a la pierna, así como un deterioro sensorial en la distribución, pero sin alteración del campo visual. Y si ocurre en el lado izquierdo, va a aparecer la fase de Broca. Por otro lado, si esta afección afecta a la división inferior, vamos a tener que causar hemianopsia homónima contralateral, así como deterioro de las funciones sensoriales corticales, con diferentes grados de hipoestesia, agnosias y negligencia. Si ocurre en el hemisferio dominante, aparece la fase de Wernicke. Y si aparece antes de las divisiones, vamos a tener que se distingue por hemiparesia, déficit sensorial que afecta la cara, brazo y mano, hemianopsia homónima contralateral y afasia global, si ocurre en el hemisferio dominante. Ahora, este es el tipo que les había mencionado de los ataques isquémicos transitorios. Es importante porque va precedido por varios de estos eventos y su cuadro es similar al del infarto de la arteria cerebral media proximal, que es esta última que les había mencionado antes de las divisiones. Y vamos a tener que también va a haber, cuando afecta a la arteria cerebral posterior, vamos a tener que va a causar hemianopsia homónima contralateral, agnosias visuales y ceguera cortical cuando es bilateral. Y su afección proximal puede causar infarto de la región anterior del mesencéfalo. Cuando se ve afectada la arteria basilar, entonces, tenemos que puede haber oftalmoplegia con desviación de la mirada horizontal, como por parálisis de los nervios craneales 3 y 6, ocurre hemiplegia o tetraplegia, y si se afecta la porción ventral del puente, ocurre el síndrome de enclaustramiento, que es en el que el paciente solamente se puede comunicar a partir de movimientos oculares codificados. Y cuando se afecta la arteria cerebelosa anterior inferior, podemos tener como síntomas ataxia cerebelosa ipsilateral con síndrome de Horner, debilidad facial, parálisis de la mirada, sordera y acúfenos. Cuando se ve afectada la arteria cerebelosa superior, nos va a dar un cuadro clínico muy similar al anterior, pero se va a agregar nistagmos o desviación oblicua de los ojos. Y a ir valorando la gravedad de estos eventos, nos vamos a apoyar de la escala NICS, que es la escala de los Institutos Nacionales de la Salud. Esta va a ir valorando diferentes parámetros, son varios. Nos va valorando el nivel de conciencia, la orientación, respuesta a 2 órdenes, movimientos oculares, campos visuales, movimientos faciales, función motora de brazos, función motora de piernas, ataxia de miembros, sensibilidad, el lenguaje, la articulación del lenguaje, la extensión o inatención. Y de acuerdo a toda esta escala vamos a obtener un puntaje. Y este puntaje, si va de 0, se considera que es sin evento vascular cerebral isquémico. Si va de 1 a 4, se considera que es un evento vascular cerebral isquémico leve. Si va de 5 a 15, se considera moderado. De 16 a 20, moderado severo. Y de 21 a 42, ya severo. Esta escala nos sirve como, nos va a dar como tal un valor pronóstico, nos sirve para determinar la necesidad del tratamiento, también nos determina la gravedad, pero como todas las escalas, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Dado que esta solamente va a puntuar más alto en los territorios de la arteria cerebral media izquierda que en los de la derecha, debido a que hay una mayor afectación de las funciones corticales y no valora adecuadamente la afectación del territorio vertebrovascular. Para su diagnóstico nos podemos apoyar, aparte del cuadro clínico, de estudios. Igual la tomografía simple es el estudio de elección, ya que es accesible y muy rápida. También nos podemos apoyar de la resonancia magnética. Ambas tienen una alta sensibilidad y especificidad.
La ventaja que tiene la resonancia magnética es que puede detectar los infartos cerebrales aún en fases hiperagudas y los localizados en la circulación posterior. ¿Qué vamos a ir encontrando entonces? Bueno, vamos a tener hallazgos tempranos, que podemos observar una mala diferenciación de la sustancia gris y blanca frontoparietal derecho en este caso, que pueden comparar el derecho con el izquierdo, y sí se ve como más difuso, o sea, se ve todo más igualito y no se alcanza a diferenciar la sustancia gris de la blanca. También tenemos por ejemplo, aquí una hiperdensidad de la arteria cerebral media, ahí está señalada con la flechita del lado izquierdo del paciente, y es una imagen característica. También podemos encontrar las hipodensidades. Aquí, por ejemplo, se ve el evento cerebrovascular en la parte frontoparietal izquierda, y en la imagen del lado derecho, pues, se encuentra la lesión en la parte posterior derecha, ¿no? Y ahora el tratamiento. El tratamiento va a ser en la fase aguda, que es el único tratamiento que se ha demostrado que es eficaz, es la aplicación de activador tisular de plasminógeno humano de manera intravenosa a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, y va a tener mayores beneficios en aquellos pacientes que que tengan un tiempo de evolución menor a 4.5 horas o que tengan un mix de 4 a 20 sin signos tempranos de infarto cerebral que sean corroborados por la tomografía. Y se excluyen a pacientes que tengan antecedentes de ingesta de anticoagulantes, que tengan un descontrol hipertensivo, cuenta plaquetaria baja e historia de hemorragia. En un artículo se menciona que en México menos del 1% de todos los pacientes que se alcanzan a diagnosticar se les da esta terapia temprana, entonces pues tienen mal pronóstico a la mayoría de los pacientes en México. También se les puede dar un tratamiento endovascular, que es una trombectomía, que es a partir de la introducción de un catéter con el extremo enrollado en forma de resorte que mueve el coágulo, y para ser traído en dirección del catéter. También vamos a tener que se puede hacer con un catéter que tenga un dispositivo de aspiración y la colocación de un stent. También vamos a aplicar las medidas generales. Les había mencionado que se deben realizar en todos los pacientes con evento vascular cerebral agudo. Son las mismas. Nada más aquí lo importante es la aplicación de agregantes plaquetarios, que se debe iniciar 24 horas después de en caso de que se haya realizado la terapia trombolítica. Y esto va a reducir significativamente el riesgo de recurrencia. Y este ya como tal es un resumen pequeño de la diferenciación entre el hemorrágico y el isquémico. Y pues realmente no sirve como resumen chiquito, que los puse en ahí por si necesitan estudiar de emergencia. Viene todo lo que les fui diciendo a lo largo de la presentación. Y ya por último son mis referencias. ¿Tienen alguna duda? No, amigo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Es algo? El doctor no me ha enviado nada ni ha llegado, creo, ¿sí? Creo que no llega. No. Al parecer no. Pero parece que está aquí el doctor Marco. O sea, pero así es el doctor o es Liz. No sé, la neta. Es que dice iPhone, entonces. No, sí, es el doc. Ah, ok. No sé si el doctor nos quiera decir algo. Creo que no. Entonces, ¿qué hacemos, jefa? Todo bien, thanks for me. La misa terminó. Estuvo bien, amigo. Ya está Pues yo grabado. creo que tuvimos la ventaja de que, aparte hoy tuvimos la actividad, ¿no? Ey, Sí, para repasar. Ah, dice el doctor que no puede abrir el micrófono. Ah, sí, ya mandó el Que mensajito. no puede ver Manda un mensaje. Que si tienen alguna Dice duda. que si tiene alguna duda, pues por mensajito ahí en el chat.
Pues creo que no, lo diste bastante bien. Pues yo creo que no, como decía José, por la actividad que tuvimos hoy, creo que no sirve Pues sí, la como verdad un es que creo repaso que extra. ayudó. Sí, Pero pues como de todos hecho. los temas, pues igual volver a estudiarlos y así. Ujú. Sí. Así es. Entonces, que creo que no hay ninguna duda, Entonces, doctor.